Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, una contrarréplica que se ha hecho esperar una semana, o 2 semanas mejor dicho, porque la semana pasada estuve todo el fin de semana fuera del estudio. Estuve en Andorra, donde fui a ver a mi amigo Sergio, más conocido como un tío blancuetero. Hicimos algunos vídeos allí, bueno, hicimos un vídeo muy largo, de casi 2 horas, que me encargué esta semana de subir a mi canal de YouTube. Lo digo por si queréis verlo. No es nada especial, simplemente pues los 2 días y pico que pasé allí con él, fue porque era su cumpleaños y nada, por volver a Andorra, que llevaba mucho tiempo sin ir por este país pirenaico tan pequeñito como bonito. Es un país precioso, aunque en invierno, para mi gusto, hace un poquito de frío, lo cual es normal porque el país en buena medida vive de sus estaciones de esquí. En la parte baja no había nieve, pero en cuanto uno levantaba un poquito la mirada, pues ya se encontraba los prados y los bosques nevados, lo cual para los andorranos es una buena noticia. Bien, pues la semana pasada, como estaba fuera del estudio, no pude hacerlo, pero esta semana, que estoy de vuelta, pues ya sí que nos podemos poner con esta contrarréplica, que no es la última del año, es imposible que lo sea, porque al año le quedan todavía 8 días. Vamos a mirar el calendario, estamos a día 22, no, el día 29 todavía. Tenemos posibilidad de hacer otra contrarréplica. Bien, antes de meternos en harina, os doy el número de WhatsApp. Os lo recuerdo, mejor dicho, es el 690-827909. 34 delante, para los que estáis fuera de España, para los que estáis dentro también. Lo metéis en la agenda y así ya no hay más problemas. Estéis donde estéis, me va a llegar bien vuestra nota de voz. Esto, ya sabéis, funciona mediante notas de voz, como la contraportada, el contraplano o el contrasello, de aproximadamente, tratándose de la contrarréplica de temas de fondo, pues con 1, 2, 3 minutos creo que basta. Es importante que se os oiga bien, es decir, hablad alto y claro al teléfono, no le chilléis, pero tampoco le susurréis, y lo más importante de todo, que no haya mucho ruido alrededor, porque si no, pues la verdad, no se os escucha y es como que no sirve para nada. También otra cosa importante, me tenéis que decir vuestro nombre, que a menudo os lo tengo que preguntar, porque ya sé que vosotros a mí pues me escucháis todos los días o muchos días y mi voz os es familiar y sabéis cómo me llamo y cómo me apellido, etcétera, y muchas cosas de mi vida, pero yo no sé nada de vosotros. Simplemente recibo una nota de voz de 1 o de 5 minutos de una persona contándome algo o preguntándome algo, pero no sé cómo referirme a él porque no me ha dicho cómo se llama. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Genaro, que es un contraescucha de Santander, que pregunta por la igualdad de oportunidades. Un tema que no sé yo si hemos tratado alguna vez en la contrarréplica. Es posible, porque llevamos ya tantos años haciendo contrarréplicas que hemos tratado pues todo lo divino y todo lo humano, o casi todo lo divino y casi todo lo humano, pero esto de la igualdad de oportunidades me suena. Quizá alguien con mejor memoria que yo lo recuerde, pero bueno, siempre es bueno para retomar un debate, aunque lo hayamos tenido muchas veces. En este caso, de cualquier modo, es posible que nunca hayamos hablado de esto. Vamos con Genaro. Muy buenas, Fernando, que sigo mucho tu programa y me surge una duda sobre la filosofía, o cómo entiendes tú en el liberalismo, ¿no? Es decir, la igualdad formal, porque sí, es decir, la igualdad formal se reproduciría en la igualdad de oportunidades. Si no hay un cierto reequilibrio, porque no me gusta la palabra igualdad material, pero sí un reequilibrio material, que no igualdad, porque la igualdad es imposible. Es decir, ¿no crees que un cierto reequilibrio sí que es necesario? Porque si no, la igualdad de oportunidades, claro, es decir, desde la pobreza extrema, ¿qué igualdad de oportunidades tienes? Yo, por ejemplo, nací en una familia pues que he tenido suerte, he podido estudiar, he estado más o menos pues económicamente sin problemas y tal, y pues con mi esfuerzo he tenido las mismas oportunidades que la mayoría de la gente. Obviamente, pues igual no he tenido las mismas oportunidades que un millonario, pero vamos, que he tenido oportunidades de alcanzar más o menos lo que me he querido proponer con mi esfuerzo. Pero claro, si no tienes esa suerte y no hay un cierto reequilibrio económico, por lo menos para evitar lo que es la pobreza extrema, es decir, que puedas partir de un punto mínimo desde el que tener
desde el que poder aspirar a esa igualdad de oportunidades. Entonces, la igualdad formal es simplemente no serviría, ¿no? Es decir, pues me dudas eso, sobre si un mínimo de reequilibrio material no piensas que sí que puede ser beneficioso para la sociedad. Pues mira, Genaro, en sentido estricto, la igualdad de oportunidades no existe. Y además, no solo no existe, sino que no puede existir, porque nacemos desiguales. Es así, nacemos desiguales, esa es la realidad. Y no hablo ya de somos iguales, por supuesto, y debemos serlo ante la ley, la dignidad humana es igual para todos los miembros de la especie, pero digo la dotación con la que nacemos. Y no hablo ya de la riqueza de nuestros padres, es decir, está claro que unos nacen hijos de ricos y otros hijos de pobres. Eso es obvio, no hace falta, esto está a la vista de cualquiera, sino de nuestra dotación de partida. No todos tenemos la misma inteligencia, ni la misma belleza, ni nacemos en el mismo sitio, ni nacemos en la misma época. Yo nací en un país que se llamaba igual que el país en el que nació mi padre o nació mi abuelo, que igual lo mismo, Reino de España, pero eran 3 países distintos a efectos prácticos. Las oportunidades que tuve yo fueron muchas más que las que tuvo mi abuelo. No digamos ya mi padre, que nació justo después de la guerra. Así que hasta la época en la que naces cuenta. Respecto al lugar, naciendo en la misma época, pues no es lo mismo nacer en el centro de Madrid y criarte en el centro de Madrid, donde, en fin, pues tienes un montón de oferta de ocio, educativa, etcétera, que hacerlo en un pueblito perdido, en una aldea perdida, donde vas a tener que hacer mucho más esfuerzo para conseguir lo mismo. Respecto a la inteligencia y la belleza, bueno, pues podemos pensar que aquello de la belleza es subjetivo. No, hay unos cánones de belleza bastante claros. Quien es guapo o guapa, pues lo más o menos coincidimos todos, y los guapos lo tienen más fácil en la vida que los feos. Eso es lo cierto. Y lo mismo, los inteligentes lo tienen más sencillo que los que no lo son, o los que son tontos directamente, que no lo tienen para nada fácil. Tendemos a pensar, eso sí, que todo depende de quién sean nuestros padres cuando hablamos de igualdad. Y no es así, igualdad de oportunidades. Evidentemente cuenta. Eso es obvio y no podemos negarlo, que si nuestros padres tienen dinero o una posición económica desahogada, pues lo tendremos más fácil. Pero cuenta mucho más que nuestros padres tengan los hábitos adecuados. Si tu padre es millonario, un millonario que le tocó la lotería y que se lo fue gastando todo, o es uno de esos cantantes de rock típicos a quien el éxito le llegó de repente, no lo supo asimilar y derrochó su fortuna en alcohol y en drogas, pues no tendrás seguramente una educación esmerada. Más bien todo lo contrario. Habrás visto en casa cosas que no deberías haber visto, habrás contemplado hábitos que darás por buenos y que no son en absoluto buenos. En fin, habrás visto en casa todo lo que no hay que hacer, en una palabra. Pero si naces en una familia de clase media o de clase media baja o incluso de clase baja, pero de gente muy laboriosa, muy responsable, muy cumplidora, tus padres te habrán hecho un auténtico regalo. No te van a poder pagar la mejor universidad del mundo, pero ni vas a tener una gran biblioteca en casa, pero te han transmitido lo principal, que es eso que te digo: ser trabajador, ser cumplidor, ser responsable, etc. Luego, respecto a la belleza, en fin, ¿qué decirte, Genaro, que no sepas? Quien nace guapo lo tiene todo muchísimo más fácil. Quien dice guapo no solo es de cara, sino de cuerpo, es decir, que nace guapo y saludable, en una palabra. No es lo mismo parecerse a George Clooney, medir un 85 y, bueno, en fin, que la gente se dé la vuelta cuando vas por la calle de lo guapo que eres o de lo guapa que eres, a que seas pues más bien feito o feita. Eso yo creo que no hace falta ni que lo expliquemos, al margen completamente de la renta de tus padres. Quien nace en una gran ciudad, lo mismo, cuajada de oportunidades, también lo tiene más fácil que quien nace en una aldea. Y importa, como te decía, hasta el momento en el que naces. Y no hablo de nacer en la Edad Media ahora, sino de hacerlo aún con unos pocos años de distancia. Mira, en España tuvieron muchísimas más oportunidades, pero muchísimas más los que nacieron en 1959 que los que lo hicieron en 1939. ¿Por qué? Pues porque del 39 al 59 hubo una posguerra durísima, caracterizada precisamente por la falta de oportunidades para casi cualquiera que estuviese en España. Los que nacieron en el 59, pues llegaron ya, pillaron todo el desarrollo de aquella época, los años 60 y 70, pues cumplieron 20 en el año 79, ya en plena transición, y en fin, tuvieron más oportunidades que los que habían nacido solo 20 años antes. A veces incluso es menos el tiempo. Nacer 4 o 5 años antes o después te quita o te pone muchas oportunidades en la vida. Así que olvídate, Genaro, eso de la igualdad de oportunidades no existe. Podría desarrollarlo más, pero vamos, con las pinceladas que te he dado creo que es más que suficiente. Es un
eslogan vacío que realmente no significa nada. Porque no puede significarlo, ya que implicaría garantizar a todos las mismas posibilidades para acceder a los mismos recursos. Y eso, que queda muy bien en el papel porque el papel lo aguanta todo, es simplemente imposible. Lo que sí se puede, y no solo se puede, sino que se debe hacer, es eliminar obstáculos. El primero de ellos es la discriminación, naturalmente. Es decir, que nadie te discrimine por razón de tu raza o de tu sexo, de tu religión o de tu procedencia. Que te discrimine, que no te impidan pues, tener un trabajo concreto, no te impidan estudiar tal o cual cosa. Eso, sí, claro, por supuesto. Si lo quieres llamar a eso igualdad de oportunidades, eso ya existe y está consagrado en las leyes. Otro obstáculo es el de la formación académica. Es decir, que si tus padres no pueden costearla, porque no pueden directamente, porque son muy humildes, pues no está mal que si eres trabajador, brillante, estudioso, pues que sea el Estado el que lo haga. Pero claro, de ahí no se puede pasar. Tampoco es cosa de decir, vamos a estar financiando mediante becas a estudiantes perezosos, pero sí a estudiantes brillantes. Mi padre fue el primero de su promoción en ingeniería de telecomunicaciones y lo estudió todo con becas porque venía de una familia muy humilde. Es decir, el Estado, digamos, le pagó la carrera, pero vamos, porque él se lo mereció, porque era un estudiante excepcional. Casos como el de mi padre y muchos, y en este caso le permitió escalar gracias a eso, que era ingeniero de telecomunicaciones, en finales de los 60, en una época en la que no había muchos, pues pudo prosperar en la vida mucho más que si no hubiese ido a la universidad. Bien, esto se lo debió a esta labor de que el Estado le permitía, mediante becas que tenían que ser justificadas por notas extraordinariamente altas, si no, no le daban la beca, pudo terminar la carrera, que era de 6 años, y que bueno, es una carrera difícil. En definitiva, género que la igualdad solo puede ser ante la ley, no mediante la ley, que es como se suele mirar, que es lo que defienden los socialistas de todos los partidos. Digo que es lo que defienden porque luego sucede que cuando gobiernan, ya sea los de un lado o los de otro, siempre socialistas, ya sabes, esto la política no entiende de mucho más. En un lado están los liberales y en el otro lado están los socialistas. No le dé más vueltas. A los socialistas les puedes poner varios nombres, pero colectivistas e individualistas. No le des muchas, no hay más. Y posiciones intermedias, claro, pero esa es la relación que hay. Bien, pues los socialistas de todos los partidos cuando gobiernan suceden que unos, los que mandan y sus amigos, pues terminan siendo, parafraseando a Orwell, algo más iguales que el resto. Seguimos con Daniel, que plantea un tema de más actualidad, de menos profundidad filosófica que el que nos traía Genaro. El que nos trae Daniel es el tema este de la Guerra Fría, en la que nos encontramos pues desde hace ya unos pocos años. Concretamente, bueno, habría que irnos a la década anterior, cuando esto empezó y ya daba señales, pero la invasión rusa a Ucrania creo que ya fue el estreno definitivo, ya nadie pudo mirar hacia otro lado. Bien, vamos a escuchar antes a Daniel. Acabo de escuchar la contracrónica con Francisco y la verdad que da siempre gusto escuchar a los dos, porque la verdad que se nota que Francisco controla de lo que habla, porque nuestra situación personal se parece bastante. Y nada, quería comentaros de que no es fobia, perdón, que lo que es yo ya lo llamo lo que es la Segunda Guerra Fría, porque yo no sé si en España ocurre lo mismo, creo que no llega a lo que es a la prensa española, pero sí que es verdad de que aquí en Alemania está habiendo, cada vez sale más en prensa casos de sabotaje y demás. El último caso fue en 2 bases aéreas que se vio de que alguien manipuló lo que era el agua potable de la base, ¿de acuerdo? Y de hecho mandaron el equipo NBQ, el mismo que se encargó de analizar lo que eran las muestras de Navalny, que al fin y al cabo dijeron de que sí, que había sido envenenado por Novichok, de analizar lo que eran muestras de agua y demás. Se ha quedado ahí, no se sabe más, pero sí que salió de que, vamos, que fue sabotaje. Y hablando de este intercambio en el que iba este espía, Pavel, que no es paranoia lo que cuenta Francisco, de que cuestan vida a esta gente, sí que cuestan vida, porque de hecho a bordo iba también uno
que fue sentenciado aquí en Alemania a cadena perpetua por asesinar en un parque, en un Biergarten. Yo creo que sabes lo que es Fernando, que es un Biergarten, porque te gusta pasar por estos lares, aunque no te guste la cerveza. y a sangre fría la cerrojó a uno 3 tiros en el pecho. Y este también iba en el avión, y fue por eso, porque antes uno como Pavel hizo el trabajo de campo, recaudó la información, y lo que hizo el Kremlin pues fue mandar a un asesino que cumpliera con su trabajo. Y se ve de que el tío estaba muy confiado de que Putin iba a cumplir con su palabra de no dejarlo atrás, porque ahí lo tiene. Pasado, vale, unos meses, ha estado aquí en Alemania unos años, creo que 3 años en total lo que ha pasado aquí en la cárcel, que por supuesto no podemos comparar una cárcel alemana con una cárcel rusa, y ahí está, de vuelta en casa. Por eso lo digo, de que si Pavel iba en ese avión, como bien ha dicho Francisco, no era alguien menor, era alguien importante. Por eso. Y nada, que lo dicho, me encanta escucharos y un saludo a ambos. Adiós. Naturalmente que sé lo que es un Biergarten, Daniel. Bueno, traducido literalmente es un jardín de la cerveza, una cosa así. Bueno, si lo traducimos de manera literal, juxtalineal, sería un cerveza jardín. Ya sabes, los alemanes, como lo que tienen en la cabeza, ¿no? Y cómo piensan, y cómo construyen las frases. Bueno, y alguna vez hasta bebo cerveza. Hay por ahí una leyenda urbana que dice que yo nunca bebo alcohol. Pues no, alguna vez bebo cerveza. Cerveza, incluso, bueno, vino no es que no me gusta, pero incluso si es blanco y tal, pues no sé, estoy en una boda, una cosa así. Puede ser que brindo un poco más y bebo un poquito, pero no muy a menudo, la verdad. No me gustan las bebidas alcohólicas porque sentir ebriedad no es de mi agrado. Y como apenas bebo nada, pues el resultado es que con un par de cervezas ya noto los efectos. Y eso es precisamente lo que quiero evitar. Pero vamos, de aquella zona de Alemania en la que estás, que es el suroeste del país, lo que fue el reino de Württemberg, y el pasado estoy hablando, antes del Segundo Imperio Alemán y el ducado de Baden, pues me gustan muchas cosas, porque es una región que conozco bien. Me gusta el Apfelschorle, que es una especie de zumo de manzana con gas, y, bueno, un Schorle, una mezclilla con agua, está rico, fresquito, está bueno. Si le pones unos Schupfnudeln, pues mejor todavía. Sé que no es la experiencia completa de Suabia, pero bueno, se le acerca mucho. Respecto a lo que comentas, habré dicho en más de una ocasión en la contracrónica que en España no hay cultura de la defensa. Lo he comentado muchas veces. Yo trato en la contracrónica, como bien sabes, temas de defensa, temas... La OTAN pasa mucho por aquí, la guerra de Ucrania, últimamente la de Siria, que ha dado un giro inesperado, la de Israel, la de Gaza, la de Oriente Medio, en fin, son temas que pasan por aquí porque me interesan. Pero es un tema que por lo general al grueso de la opinión pública le pasa desapercibido, estos grandes temas relativos a la defensa o a la geopolítica, como si no tuviese que ver con nosotros. Es algo curioso tratándose de España, porque, a ver, España no es Nueva Zelanda. Ojo, Nueva Zelanda, un país precioso que está justo en nuestras antípodas. Si hiciésemos un agujero en Madrid, pues saldríamos, creo que al sur de la isla norte de Nueva Zelanda. Pero bueno, es precioso pues que está en un rincón olvidado del planeta. Y bueno, pueden permitirse el lujo los neozelandeses, los kiwis, de vivir un poco al margen de lo que pasa en el mundo. Pero en España no podemos permitirnos ese lujo. Nuestro país geográficamente está en una encrucijada. Encrucijada en sentido estricto, un cruce de caminos. La península ibérica es el paso natural de Europa a África y está proyectada sobre el Atlántico. Tiene costa en este océano, en el Atlántico y en el Mediterráneo. Y luego tiene presencia en ambas orillas del estrecho de Gibraltar. Solo no hay ningún otro país que lo tenga. Hay 2 ciudades españolas, Ceuta y Melilla, más luego pues una serie de plazas de soberanía, como que si las Islas Chafarinas, bueno, no tienen población, más allá de algunos militares, el Peñón de Vélez de la Gomera, pero Ceuta y Melilla ya hay muchísimos, cientos de miles de españoles. Hay presencia en ambos lados. Vamos, en el tema de las costas... los 2 mares, el Atlántico y el Mediterráneo, solo hay 2 países europeos que lo tienen. Uno es España y el otro es Francia. Pero Francia es mucho más continental que España. Francia tiene unos 5.000 kilómetros de costa, la Francia continental estoy hablando, no sin meter la Guayana francesa y Reunión, etcétera, Nueva Caledonia, no, la Francia europea, digamos. De los cuales unos 1.000 están en el Mediterráneo y el resto en el Atlántico. España tiene más de 8.000 kilómetros de costa, de los cuales la mitad, unos 4.000, están en el Mediterráneo y la otra mitad en el Atlántico. Luego hay otro elemento.
importante. Al otro lado del Atlántico hay una comunidad muy numerosa de países hispanohablantes, con quienes, por razones obvias, tenemos una relación muy cercana, fraternal en muchos casos. Eso geográficamente. Desde el punto de vista político, pues estamos en la OTAN desde hace más de 40 años y en la Unión Europea desde hace otros 40 años. Vamos, que el alineamiento internacional de España es claro y sin fisuras, por más que no lo queremos ver. Pero lo que sucede en el exterior no forma parte de las conversaciones ni de las preocupaciones del español medio. De hecho, nos suele preocupar mucho más lo que sucede en Venezuela o en Argentina, a pesar de que están bastante lejos, que lo que esté pasando en el este de Europa. Esto yo creo que se debe, porque es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, a cierto ensimismamiento. En España se vive bien y el país es lo suficientemente grande y variado como para que no sintamos la necesidad de salir de él ni para hacer vacaciones. En Alemania, por ejemplo, que es donde estás tú, es habitual que, si lo sabes bien, las vacaciones se pasen en el extranjero. Ya sea porque se busca el sol y el buen tiempo, en este caso, pues vienen a España, ¿no? A la Costa del Sol, o a las Baleares, o a las Canarias, o a la costa italiana, o a la griega. Ya porque se busca el mar. Alemania, pues, ¿sabes? Tiene unos 2.000 kilómetros de costa en el norte, unos 1.000 en el Mar del Norte y otros 1.000 en el Báltico, pero bueno, que es de mares interiores y no es precisamente una costa muy veraneable. Y carece de archipiélagos, más allá de algunos islotes costeros y la isla esta minúscula de Helgoland que está en el Mar del Norte. O ya porque quieren ir a la montaña. A pesar de que en el imaginario alemán siempre aparecen montañas por todas partes, Die Berge, ya sabes, lo cierto es que el país es esencialmente llano. En el sur tienen algunos valles alpinos, pero solo la ladera sur, lo que cae ya la ladera norte, lo que cae ya al final de los Alpes. Ya que según subes por el valle, pues pasa Garmisch, por ejemplo, pues o Mittenwald y te metes directamente, entras en Austria. En el Reino Unido también es común que se pasen las vacaciones fuera del país. Por eso hay aerolíneas especializadas en el tráfico vacacional, como Jet2 o en el pasado Thomas Cook, que quebró hace unos años, que son aerolíneas realmente grandes, con decenas de aviones. Bueno, Jet2 tiene una flota de más de un centenar de aviones. A los británicos les encanta su país, les apasiona, pero de sol andan muy escasos. Y tampoco es que el paisaje sea muy variado. La península ibérica, en cambio, es un continente en miniatura. En un cuadrado de más o menos 1.000 por 1.000 kilómetros, pues tenemos una gran variedad de climas y paisajes. Tenemos además montañas muy altas, caso de, por ejemplo, Sierra Nevada, no digamos ya los Pirineos, que es una cordillera de tipo alpino. En los Pirineos hay valles, el Valle de Arán, que si a uno le dejan ahí en mitad de un prado, no sabe muy bien si está en España, en Suiza, en Austria o en Liechtenstein, qué sé yo, del tipo de montaña que es, estos valles alpinos en Artesa. Pero vamos, si tú estás en Madrid, puedes decidir si quieres ir hacia el desierto, tomando un tren que vaya hacia el sureste, o hacia un lugar muy verde y lluvioso, como es todo el norte. Estás a unas 3 horas de los dos sitios en el tren. Esa variedad se extiende a la arquitectura, a la gastronomía o la cultura local. Súmale a eso el hecho de que España está un tanto descentrada del corazón de Europa. Es decir, que la península es realmente periférica. No hay más que echar un vistazo al mapa y verlo. Mira, Londres está a 2 horas en tren de París o de Bruselas. 2 horas en el Eurostar, ¿eh? Milán está a 5 horas de Múnich en coche, atravesando por la autopista Suiza. París a 5 horas de Frankfurt, también por la autopista. Y Praga a 3 horas de Berlín. Y así podría seguir diciéndote relaciones en Europa que son unas pocas horas. Ir de Barcelona a Ámsterdam son no menos de 15 horas en coche. Porque hay unos 1.600 kilómetros. Ojo, y he escogido Barcelona porque es que está cerca de la frontera. Sevilla está a 2.300 kilómetros de Ámsterdam. Necesitas un día entero conduciendo y turnándote con otra persona si no quieres parar a dormir. Pero el resultado es que nos salimos demasiado de nuestro país y eso no es en sí misma. No sé, quizá ese es el origen de que España, pues en España, lo que pasa en el mundo no interese demasiado. Hay de todo, lógicamente, pero los asuntos internacionales no suelen, ya como te decía antes, ocupar las conversaciones de la gente. No sé, que se trate de algo muy gordo, tipo la guerra de Ucrania o lo de Gaza, o algunos acontecimientos en Hispanoamérica. Y ojo, estos últimos porque los vivimos en clave nacional. Bien, vamos ahora con Marisa, que es de Chile y que nos habla de la desigualdad en su país. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los contraescuchas. Escuchaba a mi compatriota chileno
que hablaba sobre la desigualdad en Chile y trataba de exponer sus teorías, pero creo que él no tiene muy claras las cosas reales y hay que hablar con cifras cuando uno habla. La primera cosa que hay que desmentir es la de los índices de Gini. Y los índices de Gini son públicos, por ejemplo, los publica el Banco Mundial. Los índices de Gini hablan que en Chile ha bajado sistemáticamente la desigualdad. Por lo tanto, es lo que llamaría la izquierda, que le gusta tanto, una fake news, que en Chile ha aumentado la desigualdad. Según índices del Banco Mundial, el índice Gini el 2000 era 53 y el 2019 del famoso estallido social 44. Cuando el índice de Gini es más bajo, es más baja la desigualdad. Después, en cuanto a la pobreza, el programa de las Naciones Unidas que mide la pobreza decía que el año 1990, con la metodología de ello, en Chile había un 68,5% de pobreza. El año 2020, me parece, un 8,6%. Entonces tenemos el año 2017, un 8,6%. Entonces es falso también que en Chile haya aumentado la pobreza. Desde, les guste o no, cuando se cortó esta seguilla de los gobiernos de izquierda y de centro izquierda de Chile, que tenían un alto clientelismo político y grupos de poder que se asignaban beneficios, jubilaciones discriminatorias, etc. Y cuando pasamos a una sociedad de mercado, se paró toda la chacota en Chile y lo que pasó es que empezó a disminuir muchísimo la desigualdad, pero al mismo tiempo que disminuía la pobreza. Ya con que solo hubiera disminuido la pobreza, los ciudadanos hubieran vivido mejor, incluso teniendo la misma composición que diera la misma desigualdad. Pero aquí hubo dos ciclos virtuosos. Por un lado que se bajó la pobreza y por el otro lado que se bajó la desigualdad. Por supuesto, a la izquierda esto jamás le gustó. Para la izquierda era importante terminar con el neoliberalismo y con todos sus eslóganes. Por lo tanto, han tirado fake news. Entonces yo los llamo a que no se dejen engañar. Lo que hay que mirar siempre son las cifras. Y las cifras muestran que todo el estallido social de Chile y todo lo que hubo alrededor está hecho en base a mentiras, a lo que ellos llaman fake news, y son realmente fake news, y eran excusas por una ultraizquierda que quería el poder a como diera lugar, y que de hecho ahora actualmente tiene el poder, y estamos en el escándalo mayor de corrupción que ha habido jamás en la historia en Chile. Este grupo cercano a Podemos llegó a capturar la plata del Estado de una manera vergonzosa y delictual, y en la situación que tenemos ahora yo creo que es bueno porque el desprestigio del gobierno es tremendo y me imagino que la gente que se había tragado todas las mentiras va a recapacitar. De esto que nos hablas, Marisa, de la desigualdad en Chile, esto es algo que se habló mucho hace unos años, coincidiendo con el estallido social. Acuérdate, el año 2019 al que se ha hecho referencia. La desigualdad en Chile es alta si la comparamos con otros países del mundo, especialmente con los países europeos, pero no si la comparamos con su vecino. Es alta, pero no mucho si la comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos. Hispanoamérica en sí es la región del mundo con mayor desigualdad. No es la más pobre, pero sí es donde mayor es la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. En tanto que Chile está en Hispanoamérica, pues es normal que figure entre los países con mayor desigualdad del mundo. Pero es que ni de lejos es el que mayor desigualdad tiene de Hispanoamérica, de esa región en concreto. Mira, si nos vamos a 2019, te voy a buscar los datos para irme al año del estallido social. Año que en la historia reciente de Chile es clave, como bien sabes. Y además es que esto de la desigualdad se convirtió en el argumento principal de los que protestaban en la calle, los que metieron fuego a Santiago de Chile. Lo que vemos es que Chile estaba en la parte baja de la tabla de la desigualdad. En aquel momento, y ojo, no ha cambiado mucho la cosa, era el país más desigual de Hispanoamérica, no era Chile, ni mucho menos, era Brasil, seguido de Colombia y de Panamá. El menos desigual era Uruguay, seguido de Ecuador, Perú y Chile. Bien, esto es lo que nos decía el índice de Gini, que calcula la distribución de los ingresos con un coeficiente que va de 0, que sería la igualdad absoluta, a 1, que es la desigualdad absoluta. En 2019,
este año clave, Chile tenía un índice de Gini de 0,45. Brasil, que llevaba desde 2003 gobernado por la izquierda, no olvides que Bolsonaro no gana hasta el año 2018, un 0,53. En 2023, es decir, el año pasado, Chile tenía un 0,43 de índice de Gini, el mismo que el México de López Obrador. Brasil un 0,52. Si nos vamos a Europa, lo que vemos es que en 2023 España tenía un índice de Gini de 0,31, lo mismo que Italia, y 2 puntos por encima, en términos de igualdad, que el Reino Unido, que era 0,33 el año pasado. Pero es que, como os decía antes, a Chile no hay que compararla con Europa en este aspecto, sino con sus vecinos, como a España hay que compararla con Francia y con Italia o con Portugal, pero no hay que compararla con Nicaragua en temas económicos, porque la economía española y la sociedad española se parece más a la portuguesa o a la italiana que a la salvadoreña. El tema, de cualquier modo, no es si un país es más o menos desigual, sino el número de pobres que tiene. La cuestión no es la desigualdad, a mí no me importa que haya ricos, yo no soy envidioso y espero que vosotros tampoco, porque es un defecto muy feo. La clave es que lo que nos debe doler es la pobreza. Argelia, por ejemplo, tiene un índice de Gini envidiable, mejor que el de Suecia o el de Alemania. Argelia tiene un índice de Gini del 0,27 frente a un 0,29 de Suecia y Alemania. Pero hay muchos más pobres en Argelia que en Suecia y en Alemania. De hecho, los argelinos tratan por todos los medios de emigrar a países como Suecia o como Alemania. En Chile lo que se redujo de forma notable en las últimas 3 décadas fue la pobreza, que es lo que nos acaba de contar Marisa. Al comenzar el siglo, no el 10, no el 20, el 21, el 40% de los chilenos era pobre. Estaba por debajo del umbral de la pobreza, de la línea de pobreza que llama el Banco Mundial. En el año 2017, es decir, 3 lustros más tarde, ya solo estaba por debajo del umbral de la pobreza el 10%. Por pobre hay que entender todo aquel que tenga que vivir con menos, en estos momentos es de $2.15 al día. Esta es la medida que emplea el Banco Mundial, que va revisando obviamente la cantidad. Desde 2022 es los $2.15, antes era $1.90 y antes era $1 al día. Pues bien, Chile, y esto está ahí, no es una opinión, es un hecho. Chile ha sido uno de los países del mundo que con más éxito ha combatido la pobreza en los últimos 25 años. Y ahí tenemos los datos, al margen de que en el índice de Gini lo tenga más o menos alto, que si lo comparamos con sus vecinos, incluso con Argentina, con Bolivia, digamos ya con Brasil, con Colombia, con Venezuela, con Panamá, etcétera, los vecinos propios de Hispanoamérica, pues no está especialmente mal. Bien, seguimos con Ignacio, que es de Granada y que nos habla del aborto. Creo que fue ayer, el lunes, un escucha que se llama John, habló de el asunto del aborto hasta los 9 meses en Francia como una posibilidad que, según parece, es bastante cierta. Bueno, aprovechando que este es un espacio de libertad y sin ningún tipo de censura, pues me gustaría exponer a los escuchas una posición sobre el asunto del aborto. Bien, desde mi punto de vista, lo más relevante es cuando podemos decir que el producto de una fecundación humana es un ser humano. ¿En qué momento podemos decir que es un ser humano? Porque a partir de ese momento ya no podremos prescindir de su existencia y hasta ese momento seremos libres de hacerlo. Bien, pues para poder definir eso, tenemos que definir qué diferencia a un ser humano de otra especie o de otro ser humano. Por ejemplo, ¿es el tamaño? Bueno, me parece que no, porque el tamaño es muy variable. La diferencia que hay entre un bebé y un jugador de baloncesto es abismal. Incluso en la edad adulta, alguien que padezca un enanismo de cualquier tipo y un gigantismo, pues puede ser desde los 90 o 80 centímetros hasta muchísimo más de 2 metros. No sé exactamente cuál es el récord. O sea que tampoco parece que sea el tamaño. Quizá la configuración de su órgano, ¿no? Los tejidos que tiene un ser humano. Pero tampoco parece, porque
A ver, todos los mamíferos tienen una configuración similar. 2 riñones, un corazón, 2 pulmones, un cerebro, etcétera, estructura muscular y ósea. Sé que tampoco parece... Bueno, pero la propia del ser humano, bueno, pues tampoco, porque la propia de un orangután es casi igual a la del ser humano, o sea que tampoco es eso, ¿no? Además, ¿qué haríamos con las personas que se le han amputado o que han tenido una agenesia de los 4 miembros, como pasó con el desgraciado asunto de la talidomida? Pues, ¿no son seres humanos esas personas? No, tampoco parece que sea eso. Quizás la configuración externa, la forma, tampoco, porque los primates tienen una forma muy parecida a la del ser humano. Y desde luego, un extraterrestre que aterrizara aquí y viera un bebé, un hombre nórdico y un pigmeo, no pensaría que son de la misma especie, porque hay una gran variedad. Entonces, ¿qué es lo que distingue a un ser humano de otro ser humano o de otra especie? Pues lo único que lo distingue es la dotación genética que está en nuestros cromosomas del núcleo celular. Así que en el momento en el que se adquiere esa característica, esa dotación genética, eso es un ser humano, pequeñito, pero ser humano, puesto que tiene la dotación genética de un ser humano. ¿Y cuándo se adquiere eso? Cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide. El espermatozoide penetra la zona pelúcida del óvulo y la membrana y drena todo su contenido genético en el óvulo. Y se forma un nuevo ser que a partir de ese momento y a velocidad vertiginosa empieza a dividirse por mitosis todas sus células y rápidamente se convierte en mórula, gástrula, etcétera, que son distintos estadios del embrión. Pero eso ya es un ser humano individual con una dotación genética propia que le distingue de todo el resto del universo. Eso es un ser humano. Ahora tenemos que plantearnos en qué condiciones podemos prescindir de la vida de un ser humano. Desde mi punto de vista, son muy escasos. La defensa propia, pero la defensa propia porque esté en peligro claramente mi vida, no por otra razón. No porque yo tenga que comprarme una lavadora y no puedo pagar los plazos, o porque me ponga nervioso, o porque el vecino de enfrente ponga la música muy alta y me molesta. No. Es que mi vida está en gravísimo peligro. Entonces sí. Bueno, y ya no sigo más porque ya voy por 4 minutos y pico y yo creo que con eso expongo mi caso. Venga, pues un abrazo y enhorabuena por todo. Hasta luego. Pues nada, Ignacio, en tan solo 4 minutos has hecho una exposición magnífica y muy convincente, por cierto, contra el aborto. El tema, como supongo que ya sabes, es de una complejidad endemoniada y da pie a un debate, yo diría que interminable. Podríamos estar prácticamente todos los días hablando de este tema y creo que los que estén a favor y en contra no se terminarían de poner de acuerdo. Pocos temas dan lugar a debates tan encendidos como este. Yo he dicho más de una ocasión cuando me lo habéis preguntado directamente que yo es algo que no tengo muy claro, a pesar de que he leído sobre el tema a lo largo de mi vida, claro. Tampoco es que sea un experto, ni mucho menos, pero son cosas por las que tienes curiosidad y te informas. He tratado, de hecho, de formarme una opinión durante años, pero no termino de decantarme ni de un lado ni del otro. Dejando a un lado posibles anomalías del feto o riesgos que se puedan presentar para la salud de la madre, es decir, que continuar con el embarazo ponga en peligro la vida de la madre, cuya vida, a mi juicio, es prioritaria siempre, los que defienden el aborto arguyen que un feto es inviable fuera del útero. Hasta la semana 24, creo que es, de gestación. Por lo que antes de ese punto, qué sé yo, los pulmones y otros órganos vitales del feto no están lo suficientemente desarrollados para permitir su supervivencia independiente. Desde esta perspectiva, el feto en las primeras etapas del embarazo depende completamente de la madre para su supervivencia. Y de estar en el interior de la madre, quiero decir. Y el aborto, por lo tanto, pues lo ven como una decisión que afecta en esencia al cuerpo de la mujer y por lo tanto puede decidir. En fin, el debate, como ves, es inagotable, pero el argumento que has traído tú es muy poderoso, ya que vas directamente al meollo del asunto, que es qué es lo que nos define como seres humanos. En primera instancia, como bien has dicho, es el código genético. Es decir, nuestro ADN nos define como miembros de la especie Homo sapiens. Pero un ser humano es algo más que una línea de código genético. Tenemos una serie de capacidades cognitivas que son únicas, como únicas en toda la creación, como la inteligencia o el razonamiento abstracto,
Somos capaces de resolver problemas complejos, planificar el futuro, incluso algunos pretenden hasta preverlo, reflexionar sobre conceptos como la justicia, la belleza o el significado de la vida. Tenemos conciencia de nosotros mismos como individuos, de nuestra propia existencia, de nuestros pensamientos y de nuestras propias emociones. Podemos reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia mente. Podemos reflexionar sobre los demás. Disponemos del lenguaje más sofisticado de todas las especies, con diferencia. El lenguaje humano es una herramienta fundamental que nos permite comunicarnos de manera prácticamente completa, transmitir conocimiento, toneladas de conocimiento y construir, civilizaciones complejísimas y avanzadísimas. Luego, además de todo eso, pues los humanos tenemos en distinta medida, no todos tenemos la misma, pues creatividad e imaginación. Podemos crear obras artísticas, música, literatura, etc. Podemos innovar y transformar nuestro entorno de maneras que van mucho más allá de la mera supervivencia. Luego, además, desarrollamos sistemas de valores y normas morales que guían nuestro comportamiento. Como ves, el hecho humano es un hecho de una complejidad notable. Buscamos un propósito y un significado para nuestra vida. No nos consta que ninguna otra especie haga nada de esto. Nos preguntamos por nuestro lugar en el mundo y el sentido de que estemos aquí. El tema es que todo esto lo vamos perfeccionando desde que nacemos. Todo esto que te he contado, sí, está presente en todos los seres humanos, pero no desde el minuto 1. En fin, queda abierto el debate, pero os advierto que es un debate que da para mucho, para muchísimo. Aquí ya sabéis, en la contrarréplica se puede opinar de cualquier cosa, se puede reflexionar de cualquier cosa, siempre y cuando naturalmente se haga de manera educada, sin faltar ni a otros contraescuchas, ni a nadie de la comunidad, y naturalmente a mí, por supuesto. En ese caso, pues si vienen con insultos no paso la nota de voz, como es normal. Lo digo ya, muy rara vez he recibido, pero rarísima. Las podría contar con los dedos de una mano y me sobrarían dedos las veces que me han enviado una nota de voz con algún insulto. Ojo, va para 9 años ya. Bueno, queridos, pues con esto ya podemos dar por terminada la contrarréplica de hoy. Han entrado 4 temas interesantísimos. Con esto, pues nada, mañana que estamos, hoy estamos a 22, mañana estamos a 23, las puertas mismas de la Nochebuena. Así que habrá, por supuesto, contracrónica. Así que aquí os espero. Hasta mañana.